¿Alguna vez te has detenido a pensar cuál es la diferencia entre judíos, hebreos e israelitas? Estos tres nombres aparecen en toda la Biblia, se usan todavía hoy en noticias, estudios y conversaciones, pero muchas personas los confunden como si fueran lo mismo. Y justamente esa confusión es la que quiero aclarar contigo en este vídeo. Quédate conmigo hasta el final, porque estoy seguro de que, después de ver este contenido, nunca más vas a mirar estos nombres de la misma manera. Vas a entender el origen de cada término, cómo se conectan entre sí y por qué cada uno tiene un significado especial dentro de la historia del pueblo de Dios. Y antes de profundizar, te hago un pedido rápido. Si este tema tiene sentido para ti, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Así no te pierdes ninguno de los próximos vídeos, y además ayudas a que este mensaje llegue a miles de personas que también tienen la misma duda. Ahora, vamos allá. Para entender estas diferencias, necesitamos viajar en el tiempo. Imagina volver miles de años atrás, hasta los días de Abraham, un hombre llamado por Dios para salir de su tierra y confiar en una promesa. La promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Aquí comienza nuestra historia, porque es en este punto donde surge el término hebreos. A lo largo de este vídeo, vamos a recorrer tres grandes etapas. Primero, entenderemos quiénes fueron los hebreos, ese pueblo de los orígenes, ligado a Abraham, Isaac y Jacob. Después, veremos cómo pasaron a ser llamados israelitas, un nombre directamente conectado con Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Y finalmente, comprenderemos cómo surge la palabra judíos, que atravesó los siglos, pasó por el exilio, resistió persecuciones y llegó hasta nuestros días. Cada uno de estos nombres no es solo una cuestión de lenguaje. Representan momentos diferentes de la identidad de un pueblo que Dios escogió para sí. Y conocer esta diferencia no solo enriquece nuestro entendimiento de la Biblia, sino que también fortalece nuestra fe, porque nos permite ver con mayor claridad cómo el Señor dirige la historia. Así que respira profundo, abre tu corazón y caminemos juntos en este recorrido. Al final, tendrás en tus manos una clave poderosa para comprender mejor la palabra de Dios e incluso para explicar a otros lo que muchos todavía confunden. Para comenzar nuestro recorrido, necesitamos hablar sobre los hebreos, el término más antiguo de los tres. Cuando abres la Biblia en Génesis y encuentras la historia de Abraham, notas que él es llamado Abram, el hebreo. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra? El término hebreo proviene de una raíz que transmite la idea de el que atraviesa, el que viene del otro lado. Esto encaja perfectamente con la trayectoria de Abraham, quien dejó su tierra, cruzó ríos, desiertos y fronteras porque creyó en la promesa de Dios. Así, ser llamado hebreo en el inicio estaba relacionado con ese espíritu de quien deja atrás la vida antigua y camina hacia lo que el Señor ha preparado. Los hebreos, por lo tanto, eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Aún no tenían una nación organizada, no poseían ciudades propias ni reyes. Eran un pueblo nómada, que se movía según las circunstancias, llevando siempre consigo la fe en el Dios vivo. Es impresionante pensar que un nombre tan simple cargaba un significado tan profundo, el de ser apartado, diferente, peregrino. Ese título, Hebreos, fue usado para identificar al pueblo escogido en sus primeros siglos de existencia. Cuando estaban en Egipto como esclavos, por ejemplo, eran conocidos como hebreos. Era una manera de distinguir a ese grupo de extranjeros que no se mezclaba con las prácticas paganas, sino que servía a un único Dios. Aquí podemos percibir la fuerza espiritual. Ser hebreo no era solo una identidad étnica, sino también espiritual. Era el símbolo de un pueblo que tenía una promesa y que vivía por la fe. Y eso nos habla mucho hoy, porque en cierto sentido, todos los que siguen a Cristo también son llamados a vivir como extranjeros en este mundo, caminando en obediencia, aun cuando no saben con certeza lo que viene por delante. Por eso, cuando leas la palabra hebreos en la Biblia, recuerda, señala los orígenes, el inicio de todo, el llamado de Abraham y la fe que marcó el nacimiento del pueblo de Dios. Es como la semilla plantada que con el tiempo crecerá y se convertirá en un gran árbol.
Después de entender quiénes eran los hebreos, necesitamos avanzar en la línea del tiempo bíblica. El nieto de Abraham, llamado Jacob, es una figura central en esta transición. Jacob nació como hijo de Isaac, nieto de Abraham, y desde temprano su historia estuvo marcada por luchas, desafíos y encuentros con Dios. Cierta noche, en un momento decisivo, Jacob tuvo un encuentro sobrenatural. Luchó con un ángel del Señor. Al final de aquella experiencia, el ángel le dijo: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido». Génesis 32, 28. A partir de ese momento, Jacob pasó a ser llamado Israel, y sus descendientes fueron conocidos como israelitas. Ese cambio no fue solamente de nombre, sino de identidad. El título israelitas lleva la idea de un pueblo que no solo desciende de Abraham, sino que también tiene una marca espiritual, la perseverancia en la fe y la promesa de convertirse en una gran nación. Los israelitas eran, por lo tanto, los hijos de las 12 tribus que nacieron de los hijos de Jacob. Cada tribu llevaba el nombre de uno de los hijos de Israel, formando un pueblo unido por la misma alianza con Dios. Ya no eran solo un grupo de familias nómadas, como los hebreos del inicio. Ahora estaban convirtiéndose en una comunidad organizada, con leyes, tradiciones y un propósito colectivo. Fue como israelitas que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, atravesaron el desierto y conquistaron la tierra prometida con Josué. Fue como israelitas que recibieron la ley en el monte Sinaí, que aprendieron a vivir como un pueblo santo y apartado para el Señor. Es importante destacar que en ese periodo, la palabra israelita estaba directamente relacionada con la identidad nacional y religiosa. Ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo que Dios liberó con mano poderosa, el pueblo que recibió promesas grandiosas y que tenía la misión de ser luz para las naciones. Cuando leas en la Biblia el término israelitas, piensa en un pueblo unido en torno a una promesa colectiva, organizado en tribus y guiado por la mano de Dios. Es la etapa en la que los descendientes de Abraham ya no son solamente hebreos, sino que se convierten en la nación de Israel. Y esta identidad será fundamental para entender el siguiente paso: cómo los israelitas pasaron a ser conocidos como judíos, un nombre que atravesó los siglos y que permanece hasta el día de hoy. Después de entender a los hebreos y a los israelitas, llegamos al tercer término que genera tantas dudas: los judíos. Este nombre aparece más tarde en la historia, y está profundamente ligado a un momento decisivo para el pueblo de Dios. Cuando el reino de Israel se dividió después del reinado de Salomón, surgieron dos naciones distintas: el reino de Israel, al norte, y el reino de Judá, al sur. El reino de Israel fue el primero en caer, conquistado por los asirios. En cambio, el reino de Judá, donde estaba Jerusalén y el templo, resistió por más tiempo, pero también fue derrotado y llevado al exilio en Babilonia. Fue justamente en ese contexto cuando el término judío comenzó a fortalecerse. Proviene de la palabra Judá, que era la tribu y el territorio más importante entre los que permanecieron fieles. Así, judíos pasó a ser el nombre dado a las personas de Judá, y con el tiempo, este término se amplió para identificar a todo el pueblo que preservaba la fe y la identidad dada por Dios. Los judíos eran, por lo tanto, los descendientes de los israelitas que, aun después del exilio y la destrucción del templo, siguieron fieles a las tradiciones, a la ley y a la esperanza de la promesa divina. Ser judío ya no era solamente pertenecer a una tribu, sino cargar con una identidad espiritual y cultural que sobreviviría a persecuciones, guerras y diásporas. Es importante notar cómo el nombre judíos atravesó los siglos. Así eran llamados en los tiempos de Jesús. Cuando leemos los evangelios, encontramos ese término usado constantemente. Y fue también bajo ese nombre que el pueblo de Dios enfrentó persecuciones a lo largo de la historia, siempre guardando su fe e identidad. En la práctica, podemos resumirlo así: hebreos son los descendientes de Abraham en sus primeros días, israelitas son los descendientes de Jacob organizados como pueblo y nación, y judíos son los sobrevivientes de Judá, cuya identidad permanece hasta hoy. Observa cómo cada palabra lleva consigo una parte de la misma historia.
Y esa historia no trata solo de nombres, sino de la fidelidad de Dios al preservar a su pueblo, aun frente a las mayores adversidades. Ahora que entendemos cada término por separado, es momento de ponerlos uno al lado del otro para que la diferencia quede aún más clara. Muchas veces las personas se confunden porque todos estos nombres se refieren, de alguna manera, al mismo pueblo. Pero, en realidad, cada uno de ellos representa un periodo y un énfasis específico dentro de la historia bíblica. Hebreos. Este es el término más antiguo. Se remonta a Abraham, el hombre que escuchó la voz de Dios y obedeció, saliendo de su tierra en busca de la promesa. Hebreo significa el que atraviesa, y eso describe bien la vida de Abraham y de sus descendientes en los primeros siglos. Peregrinos, extranjeros, confiando en Dios sin tener todavía una patria fija. Cada vez que leas en la Biblia la palabra Hebreos, recuerda, es el comienzo de todo, la semilla de la promesa. Israelitas. Este nombre nace con Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Sus hijos dieron origen a las 12 tribus, que se convirtieron en la nación de Israel. El término israelita, por lo tanto, está relacionado con esa identidad colectiva, organizada, nacional y espiritual. Fue como israelitas que salieron de Egipto, recibieron la ley y conquistaron la tierra prometida. Es el pueblo que lleva el nombre de Israel, el hombre que luchó con Dios y venció. Judíos. Este es el término más reciente, que surge después de la división del reino y cobra fuerza tras el exilio babilónico. Judío significa el que pertenece a Judá. Pero con el tiempo, pasó a usarse para todos los descendientes de Israel que preservaban la fe, especialmente aquellos que mantenían su identidad ligada a la ley y al templo. Este es el nombre que permaneció en los tiempos de Jesús y que continúa hasta hoy. En resumen, podemos verlo así. Hebreos, el pueblo de los orígenes en los días de Abraham. Israelitas, la nación formada por las 12 tribus, descendientes de Jacob. Judíos, el pueblo de Judá que preservó la fe y la identidad aún después del exilio. 3 nombres, un mismo pueblo, pero cada uno marcando una etapa diferente del camino. Es como si fueran capítulos distintos del mismo libro, escritos por el propio Dios a lo largo de la historia. Ahora que ya entendiste la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos, es momento de dar el paso más importante: aplicar este conocimiento en tu vida espiritual. Porque esto no es solo una lección de historia o de etimología bíblica. Es un mensaje vivo que muestra cómo Dios conduce la historia con fidelidad y propósito. Cuando miramos a los hebreos, recordamos a Abraham, llamado a salir de su tierra y vivir por la fe. Eso nos enseña que todo seguidor de Cristo también es llamado a vivir como extranjero en este mundo, caminando en obediencia, aun sin conocer todos los detalles del mañana. La fe de los hebreos nos inspira a confiar en el Señor, incluso cuando todo parece incierto. Cuando pensamos en los israelitas, vemos a un pueblo unido, organizado, escogido para ser luz entre las naciones. Eso nos recuerda que no fuimos llamados a andar solos. Somos parte de una familia espiritual, la Iglesia de Cristo, y necesitamos vivir en comunión, guardando los mandamientos del Señor y dando testimonio de su bondad. Y cuando hablamos de los judíos, vemos la perseverancia de un pueblo que, aun atravesando exilios, persecuciones y dolores, nunca dejó de preservar su identidad. Eso nos enseña a mantenernos firmes en nuestra fe en Jesús, incluso en tiempos difíciles. Ser cristiano hoy también exige valentía, fidelidad y esperanza, porque el Señor es fiel y sostiene a los que confían en Él. 3 nombres diferentes, 3 capítulos distintos de la misma historia, pero todos apuntan al mismo Dios, que nunca falla. La diferencia entre hebreos, israelitas y judíos es más que una cuestión de lenguaje. Es la prueba de que Dios siempre cumple sus promesas, generación tras generación. Y ahora quiero hablar directamente contigo. Si esta explicación aclaró tu mente y fortaleció tu fe, no la guardes solo para ti. Comparte este vídeo con tus amigos, con tu familia, con alguien que también confunde estos términos. Vamos a difundir la palabra y a llevar más entendimiento al cuerpo de Cristo. Y si aún no estás suscrito al canal,
Haz clic ahora en suscribirse y activa la campanita. Aquí encontrarás vídeos que edifican tu fe y te ayudan a comprender mejor la palabra de Dios. Que la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos no sea solo información en tu mente, sino inspiración en tu corazón, para vivir cada día guiado por la fidelidad del Señor.